Hable mucho, hable poco, pero no se quede callado. Hable clarito, diga lo que quiera, no hable para adentro, hable para afuera. Bienvenidos a su programa La Historia Contada por Todos. En el 2022, Villa de Leyva cumplirá 450 años. Si su familia llegó antes, o llegó a fundarla, o llegó después, es protagonista de esta historia. La Historia Contada por Todos, Villa de Leyva, 450 años. Una realización del Centro de Estudios Históricos de Villa de Leyva. Aquí llegan los lenguijeros del programa. Seguimos con la piedrita en el zapato, segunda parte, siglo XVIII. Un eclipse solar asoló la región. A ese fenómeno se le atribuyeron los efectos devastadores en la producción de trigo y el procesamiento de harina, del cual dependía casi toda la población. Así fue descrito por Martiniano Rodríguez. Villa de Leyva fue muy abundante de trigo, de donde salían las mejores harinas de este reino para Santa Fe y otras partes, hasta que en el año de 1691, a 23 de agosto, acaeció un horrendo eclipse de sol que agotó toda aquella tierra en el malogro de sus abundantes cosechas en los trigos. Al comenzar a granar sus espigas, se llenaba su caña de un polvillo de color de tabaco, que impidiendo la producción de sus granos, quedaban vanas sus aparentes espigas y frustradas las esperanzas de los labradores. Epidemia que duró mucho tiempo en todo este reino y en particular en el país de dicha villa, por lo que vino a su decaimiento y escasez suma, por lo que desertándola muchos de sus moradores quedaron casi desiertas sus casas y labranzas, arruinándose los más de sus edificios, por lo que se redujo su población a un arrabal, a lo menos respecto de lo que fue. Sí, ahí narra, digamos, cómo se van sus pobladores, pero además mi abuelo, sí, que debió nacer en la primera o segunda década del siglo XX, viajó a otras tierras a trabajar, ¿sí? Porque todavía Villa de Leyva en el siglo XXI no generaba trabajo, o sea, pasamos 300 años. Sí, en el siglo así. XXI, sí. Sí. Sí, se cayó completamente, ¿no? Toda la economía, como ahora puede suceder con el turismo, ¿no? El presbítero Basilio Vicente Oviedo, en su libro Riquezas del Nuevo Reino de Granada, lo relaciona con una maldición. Todo era promesa de felicidad para la villa que progresaba con gran empuje, pero vino la hora mala. El jueves de Corpus Christi de 1691, los altares de la plazuela de San Francisco fueron destrozados por algunos vecinos a caballo. El guardián salió a la puerta llevando el Santísimo Sacramento y desde allí, derramando lágrimas, exclamó: así como han sido arruinados estos altares, así lo será esta villa. El 23 de agosto del mismo año, un misterioso eclipse sembró el desconcierto en toda la región. Las cementeras se quemaron, muchos vecinos huyeron despavoridos y gran número de casas abandonadas se arruinaron. Un fuego invisible avanzó destruyendo hasta las últimas huellas de vida. Cardos, pencos y dividivis y otros arbustos agresivos en bravía maleza avanzaron por las espaciosas avenidas hacia el centro poblado. Los hechos y los momentos se confunden en la memoria, pero la constante es una maldición que el pueblo ha de soportar y así se transmite por generaciones. Ananías Cárdenas, esto es de los relatos que están en el libro de Diego Arango, cuenta que decían que había sido porque unos señores lo desafiaron a juete. El padre era sumamente delicado y se cargaba el látigo ahí en la cintura, y ojalá en una procesión se fuera a meter una mujer en medio de los hombres o un hombre en medio de las mujeres para cogerlo a juete, porque él sí le echaba juete a la gente cuando no hacía caso. Entonces, al verse ultrajado por los señores de aquí del pueblo, se fue, y decían que al pie de la plaza se había arrodillado y había besado la tierra y había dicho: este pueblo no levantará hasta que no salga el enemigo del pueblo. Y así fue, se echó a arruinar el pueblo, casa que se caía, ahí quedaba para potrero y nunca la levantaban. Después, precisamente, en vara de un sacerdote, que quién sabe de dónde sería, pero un religioso muy bien letrado, se celebraron unas misiones y de noche sacaban al Cristo al atrio y a la cruz, la bajaban a la mitad de la plaza, y un día rezaban las mujeres y otro los hombres. Eso era en redondo de la plaza con sus espermitas encendidas. Entonces yo recuerdo tanto algo de las palabras que dijo ese sacerdote, porque al principiar a hablar, echaron a apagarse las espermitas, la luz quedaba chirriquitica, y cuando dijo el padre:
Salite de aquí, Satanás, desocúpame este pueblo no es de vos, salite inmediatamente porque no te quiero consentir aquí en nuestro pueblo de Villa de Leyva religioso. Ya principiaron las espermas a crecer la luz hasta que quedaron perfectas conforme eran. Eso sí me consta a yo porque yo lo palpé. Y ya entonces siempre echó a cambiar, ya echó la gente a volver a seguir edificando. Ya echaron a ver aquí gente vivienda porque esto era solo y no habían sino unas 4 casas en redondo de la plaza y los templos. Aura María Borrás comenta en el libro Memoria Histórica de Imaginarios de Villa de Leyva, abro comillas, estaba el padre Mendieta de sacerdote aquí. Unos simpatizaban con él y otros no. Y cuando el cura se fue la maldición. Eso fue mucha gente a acompañar al cura con el caballo de cabresto hasta adelante de Sopotá. Y fue cuando dicen que se arrodilló y puso la corona contra el suelo y había dicho una maldición por fulano, sutano, y hasta ahí oí y hasta ahí supimos. La versión de Ignacio Fitata es esta, abro comillas. Según comentarios que mis papás me contaban, como en el año 39 hubo un atropello al padre Mendieta porque cuando estaba comentando las irregularidades que un señor cometía con sus semejantes, el señor entró a la puerta de la iglesia a caballo a echarle plomo porque estaba interviniendo. Amedrentó a los feligreses que estaban y al padre Mendieta lo maldijo. Y supe que recibiendo esa sentencia, luego ese señor se vio en malas condiciones y posiblemente murió de mala muerte, después de la maldición del Santo Padre. Cierra comillas. No la perdonan por ningún lado, ¿eh? José María Cubillos, refiriéndose al sargento Parra, el que puso a la gente a empedrar la plaza, que decía, vamos a ver si el pueblo es maldito o es pereza de la gente para trabajar. Y a él se le debe el progreso de Villa de Leyva, según dicen. En 1759, según el historiador Oviedo, la población de la villa apenas llega a 300 habitantes. Anota, está tan arruinada su población que no hay la mitad de lo que fue. En un siglo también se ha diezmado considerablemente la población indígena en todo el valle de Saquencipá por causa del maltrato de los encomenderos y del trabajo forzado en las minas. Sáchica pasó de 1010 a 107 indios. Monquirá de 438 a 88, Sutamarchán de 608 a 95, Yuca de 186 a 109 y Ráquira de 864 a 21 indios. Y después dicen que no fue un genocidio. Más o menos. Escuchemos interpretaciones de Juan Carlos de Mulder, invitado al 9º encuentro de música antigua en Villa de Leyva. Invitamos a nuestra audiencia a consultar el libro inédito Memoria Histórica e Imaginarios de Villa de Leyva, de Diego Arango, una de las fuentes principales de los relatos, datos y citas de los hechos narrados en la historia contada por todos. Durante la colonia existió una gran demanda de trigo y harinas, que estimuló la producción y comercialización del mismo. A comienzos del siglo XVII se calculaba en la provincia de Tunja la existencia de 1.200 estancias con labores de trigo, cebada, maíz, etc., o cría de ganados. Las sumas obtenidas por la Caja Real dan una idea de la importancia agrícola de las diferentes regiones. Tunja y Santa Fe se colocaban a la cabeza con 18 y 12 mil pesos de plata cada una, lo cual implicaba que sus propiedades se avaluaran someramente en algo más de 1 millón de pesos de plata. Venían enseguida Villa de Leyva y Pamplona con 5.500 y 3.500 pesos. Estas estancias llegaron a abastecer las ciudades más importantes e incluso los centros mineros.
En cuanto a los comerciantes de trigo, desde tiempos de la conquista el comerciante estuvo por encima del resto de los ocupantes, si no en condición social, por lo menos en cuanto a las oportunidades de amasar una fortuna excepcional. El contrabando y el comercio ilegal de trigo permitieron un incremento de las fortunas de algunos comerciantes. Los comerciantes que no estaban vinculados a la política local fueron perseguidos y enjuiciados por vender trigo a precios diferentes de los estipulados por el cabildo. Durante los siglos XVI y XVII se adelantaron numerosos procesos judiciales contra comerciantes de trigo. La harina producida en Villa de Leyva salía por el Puerto Nuevo de Vélez. Entre 1693 y 1700 baja la producción harinera debido a las malas cosechas, lo que afecta al mercado de Cartagena. A partir de 1713, este mercado estuvo controlado por las introducciones inglesas de trigo amparadas por la trata negrera. En 1713 se otorga un indulto a los comerciantes involucrados en el contrabando de harina y en 1729 se expide un nuevo arancel, que haciendo caso omiso del informe del intendente Bartolomé Tienda de Cuervo, que recomienda proteger la producción y comercio de trigo, se suspende la importación de harina de Nueva España, ocasionando incremento en las cantidades que introducían los factores de asiento de Inglaterra, encareciendo el valor de la harina en la costa, suspendiéndose entonces el tráfico interno de este producto hacia los puertos. Otro aspecto que incide en la disminución del trigo es el ambiental. La intensa y despiadada explotación de los recursos naturales y la introducción de sistemas agroculturales ajenos a las condiciones biológicas, ecológicas y culturales hacen que ya en el siglo XVIII los cultivos de productos exógenos decaigan, esterilicen los suelos, se agoten principalmente los recursos hídricos y se produzca una crisis económica que cambia sustancialmente la vida de la región, que es interpretada dentro de la tradición muisca como una venganza del maíz. La excesiva explotación del suelo y la poca tecnología utilizada produjeron la aridez del suelo de Villa de Leyva, de las haciendas trigueras de Sogamoso y Pamplona. Solo las haciendas que explotaron los jesuitas, como la de Firavitoa o de la Compañía, y la de Borriquera de Tópaga, donde adelantaron una recuperación de la fertilidad del suelo importando desde los llanos pastos, hacia el siglo XVII lograron mantener una apreciable producción de trigo y de harina con la que abastecían las misiones de los llanos. En el siglo XVII, la zona es declarada en emergencia ecológica. La gran producción triguera colapsa y todos los poblados decaen. Los 27 molinos entran en receso y, en consecuencia, se interrumpe la exportación de harina a Santa Fe de Bogotá, Mompox y Cartagena. Después de que decae la producción triguera, se intensifica la ganadería y se abren nuevos espacios donde antes existían importantes ricos bosques de roble en las vertientes y partes altas, entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, y se genera una colonización de altura y emigración hacia las vertientes medias y bajas del Magdalena y los llanos orientales. Ahí comienza una depredación muy fuerte. Y para colmo de males nace una nueva industria que no es un buen augurio para nuestros habitantes, la Real Fábrica de Aguardiente. Aunque fue instituida desde 1736 para todo el territorio de la Nueva Granada, la que se funda en Villa de Leyva se crea con el nombre de Real Fábrica de Licores entre 1760 y 1776. En un principio se arrendaba por remate, pero luego se crea la figura de administración y con la aparición de los estancos se constituye en un monopolio. El objetivo del sistema de asiento o de administración directa era concentrar en los estancos la producción y comercialización del licor, lo que implicó la instalación de fábricas, la asignación de una jurisdicción territorial, la creación de nuevos cargos administrativos y la delimitación del área de abastecimiento. Es en esta etapa en que se crea la fábrica de Villa de Leyva y forma parte de una red de comercio que se establece en más de 12 ciudades y puertos de la Nueva Granada. El aguardientico, el éxito. Muy bien vendido. En la villa se le pone más atención a esta actividad que cualquiera otra y tienen prioridad las mejoras en maquinaria e infraestructura que otros servicios para el pueblo, como la construcción del canal de aguas para surtir los alambiques en que se destilaba el licor de la caña de azúcar. Lo único que faltaba era que el agua, después de pasar por la fábrica, llegara convertida en aguardiente a las pilas. El edificio, con todas sus adecuaciones, representa un modelo de las primeras factorías planificadas en Boyacá y pocas en la Nueva Granada. Constaba de las siguientes áreas: despacho al público, área administrativa, habitaciones para empleados,
fábrica, almacenes o depósitos y área de servicios con una confortable segunda planta que fue acondicionada posteriormente. Una señora fábrica que debió ser muy rentable para enriquecer las arcas reales. Agradecemos a la familia Cárdenas por facilitarnos la biblioteca del Hotel Mesón de los Virreyes para la realización del programa. Hacia finales de esta centuria empezaron a observarse en el nuevo reino de Granada algunos signos de crisis reflejados primero en los acontecimientos de protesta ocurridos con ocasión de la revuelta comunera y luego, hacia el año de 1810, se acentuó aún más el ambiente de convulsión política con el inicio de las guerras de independencia. Las autoridades veían con preocupación que la revuelta de los comuneros se acrecentaba y pusieron especial atención a las chicherías a las que le atribuían causantes o detonantes del descontento. Las chicherías eran consideradas espacios desde los cuales podían planearse acciones desestabilizadoras del orden político. El virrey Pedro Mejía de la Cerda argumentaba refiriéndose al aguardiente: fuera de ser la renta más preciosa, sirve de freno al vicio de la bebida, como que limita su abundancia y encarece su precio, que su confección y simples de que se compone nada tiene de nocivo a la salud, y si alguna vez le perjudica, consiste el daño en el abuso y desorden de los que le frecuentan en mucha cantidad. Mejor dicho, el aguardiente era bueno porque pagaba impuestos y la chicha no, ¿por qué no? Exactamente, sí. Y además la chicha incluso era de alimento para los niños. Claro. La tomaban los niños, algunas de las clases de chicha, porque hay muchas. En 1786, Juan Esteban Ricaurte es nombrado administrador principal de la renta de aguardiente de caña en Villa de Leyva. Podría decirse que por gracia de esta bebida, que luego se convertirá en un detonante del alcoholismo en la salud granadina, nace ese mismo año en Villa de Leyva el futuro capitán Antonio Ricaurte. También se lo debemos a la bebida. A la guardia. No, y toda la influencia que tuvo el aguardiente o las bebidas alcohólicas en los procesos de independencia, eso es otro tema para abordar en un siguiente... En la próxima serie. Sí, en la próxima serie de para esta. Netflix. La próxima. Sí. Lo grave es que los vientos de guerra ya azotan toda la Nueva Granada. El movimiento insurreccional de los comuneros tiene por eje la ciudad del Socorro y se extiende a San Gil, Mogotes, Charalá, Vélez y Sogamoso. La mayor parte de los pueblos de Boyacá van a participar, envían gentes y capitanes para conformar las tropas populares. La información documental disponible indica que el convento del Santo Exeomo fue sitio de reunión y descanso de los amotinados de la revuelta comunera procedentes de la provincia del Socorro pocos días antes de sublevar al pueblo de Villa de Leyva. En 1781, los capitanes charaleños Ignacio Calvino y Antonio José Araque, junto con los socorranos Isidro Molina y Benigno Plata y otros, entran a la villa y sublevan al pueblo. Se quema el tabaco, se arman y nombran como capitanes a los leivanos José de Neira Páez, Juan Ignacio Páez y Gregorio Suárez y marchan hacia Tunja. Neira era regidor de la población y en 1810 va a ser nombrado diputado a la Asamblea General. De los más notables implicados en actos subversivos que se derivan de esta causa comunera, el, entre comillas, pacificador Pablo Morillo hizo fusilar en la Plaza Mayor de Villa de Leyva el 24 de abril de 1816 al abogado José Joaquín Umaña López, que había sido gobernador de Tunja, junto con el comandante Antonio Cárdenas y Joaquín Viana. Y en octubre del mismo año fue ajusticiado Manuel José Sánchez. Desde muy temprano, las familias villaleivanas van tomando partido en las gestas de la independencia, sea para defender causas imperialistas o revolucionarias. Empiezan a brotar en forma aislada, pero no tan casual, estos hombres que van a surtir las huestes de la revolución en la Nueva Granada.
Los abuelos de Ricaurte, aunque de diferente linaje, pudieron ser la base de sustento de una vida sin afugias. El abuelo materno del marqués de San Jorge, descendiente de conquistadores, era el hombre más rico y propietario de la colonia. Gozaba de singular estimación por su adhesión y sus servicios a la causa que de largo tiempo atrás defendían contra las autoridades españolas, sobre cuya conducta y hechos en el gobierno del país informaba secretamente a la corte. Se involucró con la revolución de los comuneros en 1781 y finalmente es castigado a prisión y muere alejado de su familia. No le fue bien al hombre más rico de la colonia, pero bueno. Una de las hijas del marqués se había casado con Juan Esteban Ricaurte. Lo hizo sin su consentimiento. Y por desacuerdos personales entre el marqués y el señor Ricaurte, hicieron que ese matrimonio fuera el resultado de un acto de rebelión de la hija contra la autoridad paterna. El marqués desheredó a doña María Clemencia y a sus descendientes. De otro lado, su abuelo paterno había sido alcalde ordinario de Santa Fe y él mismo, su padre Esteban Ricaurte, fue administrador de rentas en Honda en 1783 y en la villa de Leyva, y contador de aduana de esta ciudad. Sí, no, eran de diferentes linajes, pero no eran que estuvieran muy separados. Antonio Ricaurte había tenido, pues, dos procesos políticos en su familia. El uno por los derechos de los comuneros en 1781 y el otro por los derechos del hombre en 1794. Por el uno había muerto su abuelo, por el otro había muerto su tío, y por ambos había sufrido sus padres el luto de la familia, que era también el luto de la patria. Sus padres mueren casi sucesivamente, y él, junto con sus hermanos Ignacio de 14 años y Manuel de 7 años, Ricaurte tiene entonces 12 años, quedan a la deriva sin una tutela de franco reconocimiento ni voluntario entendimiento. Estos tres huérfanos vagaban por las calles de la ciudad en lamentable abandono. Si hemos de creer a uno de sus tíos, hubo ocasión en que los atrios y los pórticos le sirvieron de duro y desabrigado lecho. En resumidas cuentas, Antonio Ricaurte vive de la caridad pública y por suerte se provee en sus estudios en Santa Fe hasta que sobreviene la causa primera de la independencia, la revuelta del 20 de julio de 1810, donde funge como carcelero del virrey Amari Borbón. Luego entra de lleno a participar en la campaña libertadora hasta su corto final en San Mateo, Venezuela. ¿Y su relación con Villa de Leyva qué? Pues solo haber tenido un afable nacimiento en cálido lecho. Como yo. No, pues todo el que nace en Villa de Leyva nace calientico. No, pero además la pila bautismal de la parroquia de Villa de Leyva dice: aquí se bautizó don Antonio Ricaurte. Y los villaleivanos que fuimos bautizados ahí podemos decir que nos bautizamos en la misma pila donde bautizaron a Ricaurte. No es cosa menor. No, claro, eso es de bañarse uno en las mismas aguas. Digamos que hay muchas narraciones acerca de la muerte de don Antonio Ricaurte, y pues la más popular y la que nos enseñan a todos los niños en el colegio, en la primaria, es Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, además porque el himno nacional lo dice, ¿no? Se volvió también el eslogan o el lema de la Fuerza Aérea Colombiana, que también tiene mucho que ver con la muerte de Ricaurte en átomos volando. Sí, pero hay un escrito que se llama El Diario de Bucaramanga, que lo escribe Perú de la Cruz, hablando precisamente, lo escribe en 1828, y eso genera un escándalo porque saca muchas cosas con respecto de Bolívar, pero una de las cosas interesantes relacionadas con Ricaurte es que dice: su muerte, la de Ricaurte, no fue como aparece, no se hizo saltar en un barril de pólvora en la casa de San Mateo, que había defendido con valor. Yo soy el autor del cuento, lo hice para entusiasmar a mis soldados, para atemorizar a los enemigos y dar la más alta idea de los militares granadinos. Ricaurte murió el 25 de marzo del año 14 en la bajada de San Mateo, retirándose con los suyos. Murió de un balazo y un lanzazo, y lo encontré en dicha bajada tendido boca abajo, ya muerto y las espaldas quemadas por el sol. Lo que dice este diario es que esto lo dijo Bolívar, ¿sí? Sin embargo, los registros dicen que en esa batalla de San Mateo murieron aproximadamente 800 españoles y 93 patriotas. Entonces, fuego sí hubo, porque para morirse casi 1000 personas en un enfrentamiento tuvo que haber bastantes cosas, ¿no? Hay una cosa que yo resalto de Ricaurte, y es que a pesar de que hubo otros héroes en los registros, digamos, de los libros de la patria, el más reconocido es el villaleivano, que está como el héroe de la patria, o sea, está en el mismo nivel de otros grandes como Bolívar, como Nariño, como Santander, y uno nombra a Ricaurte y la gente tiene ese reconocimiento. Entonces es un villaleivano que estuvo allá, aunque hay otro que es Juan José Neira, ¿no? Entonces cuéntanos de Juan José Neira.
Pues Juan José Neira nació en Villa de Leyva, en donde es la actual Molino El Cárcamo, la hacienda El Cárcamo, que está antecitos de pasar el puente de Laureano Gómez en el río Sutamarchán. Aquí encontramos documentos que, a propósito, todo lo que estamos mencionando aquí, pues está referenciado en los documentos que con mucho gusto pueden solicitar por correo electrónico a históricosvilladeleiva@gmail.com. Dice, el coronel Juan José Neira nació el 23 de diciembre de 1793 en una hacienda del vecindario de Gachantiva en la provincia de Tunja. De edad de 1 año perdió a su padre y hasta la de 10 en que fue conducido a una escuela de esta ciudad permaneció al lado de su madre. Este villaleivano se destacó como estratega militar, participó en las guerras de independencia y posteriormente en las luchas internas. A la edad de 17 años se vinculó al movimiento independentista de la Nueva Granada y organizó las milicias en la región de Guachetá y Lenguasaque. En los años siguientes realizó varias comisiones para el gobierno y en 1815 fue nombrado jefe de la Guardia Nacional del Congreso. Durante la Reconquista se unió a las tropas independentistas que fueron derrotadas en Caqueza y tuvo que huir al Casanare y a otros sitios permaneciendo oculto por un tiempo. Fue capturado en 2 ocasiones por las tropas realistas y logró escabullirse en las 2 oportunidades. En 1819 participó en la decisiva batalla de Boyacá, siendo nombrado posteriormente comandante militar de Chocontá. Después de 1821 también participó en las campañas del sur durante la liberación de las actuales repúblicas de Ecuador y Perú. En 1830 retornó a las armas para combatir al dictador Rafael Urdaneta. En 1832 fue miembro de la Convención Granadina y senador en 1834. Participó en la Guerra de los Supremos que se desarrolló entre 1839 y 1842. Este fue el primer conflicto bélico de la Colombia independiente, donde Neira defendió la causa del gobierno de José Ignacio de Márquez. Fue herido durante la defensa de Bogotá en la batalla de Buenavista y falleció posteriormente a consecuencia de las heridas sufridas el día 7 de enero de 1841. En un homenaje póstumo que se hace en ese momento, lo ascienden al grado de general. En Villa de Leyva pocos conocen a este héroe de la independencia que, como a otros grandes paisanos, se le han conferido las más altas distinciones republicanas. La hacienda del Cárcamo aún pertenece a sus descendientes. Don Vicente Rodríguez Neira fue alcalde cuando Villa de Leyva cumplió 400 años. Hoy, a 2021, tiene 92 años. El busto del general Neira está en la plazuela del claustro de San Francisco y en la alcaldía hay un retrato de él que fue pintado por el maestro Luis Alberto Acuña. Pero veamos los reconocimientos que le ha hecho el Estado colombiano. Se publicó un decreto donde se ordenó que se pusiera su nombre en letras de oro en las salas de sesiones del Senado y la Cámara de Representantes, y en el Museo Nacional se dispuso de una sala con su nombre para exhibir sus objetos personales y sus documentos históricos, en donde tiene un lugar preferente su retrato, la espada y la lanza con que combatió. A su funeral asistieron más de 400 señoras e igual número de hombres distinguidos, con el presidente de la República a la cabeza, el cuerpo diplomático y altos funcionarios del gobierno. Hasta entonces no se había visto en Bogotá una procesión tan solemne y magnífica, ni que brotaran tantas lágrimas de patriotismo. Un sencillo monumento de mármol blanco señala en el cementerio público el lugar donde reposan las cenizas del general Neira, erigido por un decreto del Congreso neogranadino con este epitafio: murió por su patria y su patria llora su pérdida y honrará siempre su memoria. Bueno, pues tenemos un héroe que nos llena de orgullo a los villaleivanos. Y en el próximo capítulo vamos a hablar precisamente de la fundación de Villa de Leyva. Numeral Boyacá reactiva la cultura, proyecto ganador, línea 5. Procesos de fortalecimiento cultural y promoción del patrimonio y la memoria cultural, apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio, la Alcaldía de Villa de Leyva Somos Todos y la emisora comunitaria Villa de Leyva Estéreo. Agradecemos la colaboración de La Selva Ecolab en esta producción de Los Lenguiligeros, realización del Centro de Estudios Históricos de Villa de Leyva. Topémonos el próximo viernes, sus mejores 30 minutos.